Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Filosofístico. Hoy vamos a hablar del mito de la caverna de Platón. Un mito muy conocido y bueno, no os voy a contar este mito. Supongo que lo conoceréis, lo habréis visto en bachillerato, en vuestro curso de filosofía o por otros medios. En fin, no vamos a contar este mito tan conocido, pero vamos a ocuparnos de algunas cuestiones que a lo mejor no han sido tan tratadas o que pueden pasar un poquito desapercibidas. Vamos a ocuparnos en primer lugar de los prisioneros. Los prisioneros, sabéis que en el mito de la caverna de Platón están allí desde su infancia y bueno, se les muestra una especie de película y creen que esa es la auténtica realidad. Y parecen unas víctimas de una monstruosa manipulación que los mantiene en la ignorancia. Pero claro, en lo que a lo mejor no nos damos cuenta es que ser prisionero, ese conjunto de prisioneros, es muy cómodo, porque formas parte de un grupo, te sientes integrado, tus opiniones concuerdan con el resto de tus compañeros dentro de esa sociedad, no te sientes un rarito, no te sientes marginado, o sea, hay muchos incentivos, estás cómodo porque se te muestra una imagen coherente de la realidad, esa película que te van mostrando en la pared del fondo de la caverna, hay muchos incentivos que hacen atractivo, digamos, formar parte de ese mundo de los prisioneros. Entonces, pues salir de ahí no es fácil. De hecho, cuando en un momento dado uno de los prisioneros es liberado, pues su primera reacción es de miedo y de resistencia, porque es abandonar lo que se suele llamar hoy en día su zona de confort. Así que esa es la primera reflexión que quería hacer. Hay muchos incentivos para permanecer dentro del grupo de los prisioneros. Luego, ese prisionero liberado, a mí me llama la atención que Platón pues no insiste en ponerlo a analizar en qué consiste en concreto la manipulación que hacen los titiriteros detrás de esa pared, etcétera, etcétera. No, esa no es lo fundamental. El prisionero es arrastrado hacia afuera porque lo realmente importante no es analizar cómo los poderosos de la sociedad, los privilegiados, los políticos, los banqueros, los medios de comunicación, los que tienen la sartén por el mango, digamos. Lo importante no es analizar cómo todos esos personajes manipulan al resto de la población, sino salir de la caverna porque lo esencial es acceder al conocimiento y a la contemplación de esa verdadera realidad que está más allá del mundo de los sentidos, digamos, de ese reino de las opiniones y de los tópicos y de las manipulaciones que es el interior de la caverna. Y bueno, el filósofo hace ese viaje, pero claro, es un viaje en el que, claro, igual que decíamos que la imagen que se tiene de los titiriteros es muy negativa, ¿no? Los manipuladores, cuando en realidad a lo mejor habría que reflexionar, porque igual los titiriteros piensan que es su deber realizar esa manipulación, dado que la gran mayoría del pueblo no está capacitada para pensar por sí misma y necesitan pues que unos pastores los conduzcan, los lleven por aquí y por allá, digamos, pueden considerar incluso que es un deber en servicio de la sociedad realizar esa manipulación. Igual que decíamos antes que los prisioneros pues se tiene de ellos una imagen, bueno, pues un poquito sintiendo lástima de ellos, hay que ver cómo los manipulan, etcétera, etcétera. En cambio, el prisionero liberado, que es el filósofo, pues de él se tiene una imagen muy positiva, es el héroe, el que sale de ese engaño, etcétera, etcétera. Pero claro, ser ese prisionero liberado, si os dais cuenta, es estar condenado a una gran soledad, porque el prisionero liberado asciende solo, está solo afuera, y el resto de su vida, el resto de su existencia dentro de ese circuito que realiza en el mito de la caverna, es un camino básicamente en solitario. O sea, realmente el trabajo o la vida del filósofo, del pensador, es convertirse en un raro, convertirse un poco en un apestado, en alguien incomprendido, y eso no es nada cómodo porque a uno le gusta sentirse integrado con el resto de su... Pero claro, cuando tu visión del mundo te lleva a apartarte del resto de las personas porque sabes que de determinados temas no puedes hablar con ellos porque son prisioneros del interior de la caverna, no te entenderán. O que determinadas ideas que tú tienes, pues ellos simplemente no pueden seguirte. Bueno, pues de alguna manera eso hace que te aísles y que te sientas un poco diciendo, bueno, pues ¿con quién puedo hablar? ¿Quién me va a comprender? Si yo
yo soy esta persona que ha seguido un camino muy especial en su existencia y que ahora pues se ve un poco condenada a la soledad, digamos, ¿no? Bueno, pues esa es la visión, digamos, la visión sombría o la visión dura, el aspecto duro de la vida del filósofo. Y sabéis que el filósofo vuelve, regresa a la caverna e intenta ayudar a que sus compañeros se liberen, porque él dice, bueno, he visto esta maravillosa belleza que hay fuera de la caverna, comprendo la verdad, hay un mundo maravilloso más allá de los engaños, de los titiriteros, etcétera, etcétera. Bueno, pues voy a ayudar a mis compañeros a liberarse. Pero la reacción, como sabéis, si recordáis el mito, es totalmente negativa por parte de sus antiguos compañeros. Se ríen de él y cuando insiste, pues incluso se ponen agresivos, porque ellos lo que quieren es seguir en su zona de confort, seguir viendo esa peliculita que le van mostrando, los telediarios, los medios de comunicación, el gobierno, las instituciones en las que confían, etcétera, etcétera, que es lo que les da tranquilidad, ¿no? Y lo que le hace creer que ellos entienden el mundo y que las cosas son de una determinada manera. Bueno, pues el filósofo fracasa y Platón no nos explica qué sucede entonces, pero yo tengo una teoría que voy a compartir con vosotros, que es que ese prisionero liberado, cuando ve que no le hacen caso, pues lo que hace es cambiar de estrategia. Y entonces, en vez de intentar, eh, bueno, pues liberar en masa a través de, bueno, pues escribiendo libros, dando charlas, dando conferencias, intentando despertar colectivamente al resto pues de la sociedad, lo que hace es cambiar de estrategia, como digo, y ir en concreto a uno de los prisioneros, tal vez no eligiéndolo al azar, sino porque intuye en él una disposición personal diferente de la del resto. Entonces le abre los grilletes, lo arrastra, le libera de las cadenas y o sea, hace el mismo proceso que se realizó con él. Es decir, mi teoría es que la liberación de ese prisionero inicial pues es realizada por el filósofo que una vez habiendo fracasado, digamos, en su intento de despertar colectivamente a sus compañeros, pues piensa que la liberación solamente puede ser individual y que lo que tiene que hacer es continuar con esa cadena de, digamos, de prisioneros que se van liberando los unos a los otros de esos filósofos que bueno, pues que constituyen pues ese elemento de la sociedad, ¿no? Ese elemento especial. Pero claro, podríamos decir, bueno, pues entonces, según lo que nos cuenta Platón, hay un pequeño circuito de, digamos, de prisioneros filósofos que se liberan, que intentan liberar al resto, pero no lo consiguen, y entonces, bueno, pues continúan la cadena liberando a otros filósofos, pero mientras tanto nada cambia, porque la inmensa mayoría de la sociedad sigue engañada, los prisioneros, los titiriteros siguen teniendo la sartén por el mango, siguen mangoneando y manipulando y aprovechándose y explotando también a los prisioneros. Y en todas las épocas sucede así y el futuro está condenado entonces a ser igual que el pasado. ¿Cuándo va a cambiar la situación? Realmente el filósofo termina fracasando y dice, bueno, pues sí, sí que, bueno, pues continúa esa cadena de liberaciones, digamos, pero al fin y al cabo, ¿de qué sirve, no? Nada va a cambiar. Bueno, es una posible interpretación esa, una interpretación un poco pesimista, pero también podríamos considerar las cosas desde otro punto de vista, fijándonos especialmente en lo que sucede en nuestra época. Porque en nuestra época, bueno, la tecnología, y me estoy refiriendo en concreto al tema de Internet, posibilita que mensajes que antes llegaban de manera muy con cuentagotas a determinadas personas, pues puedan tener una repercusión mucho mayor. Entonces, hoy creo que sí que es posible un despertar colectivo y de hecho ciertas cosas que están pasando en el mundo van en esa dirección, es decir, eh, la élite, los titiriteros, digamos, los poderosos que llevaban siglos, y si hablamos del último siglo, pues décadas y décadas, acostumbrados a, bueno, pues a controlar totalmente la información, los mensajes que llegaban a la población, etcétera, etcétera,
pues con Internet ya no pueden tener ese control tan fácilmente. Y hoy esa élite teme perder el control que había ejercido durante muchísimo tiempo, pues de manera tranquila y sin que les perturbara en absoluto. Bueno, pues ese creo que es el factor diferencial de nuestra época. Bien es verdad que, a ver, el despertar espiritual que espero que se produzca en un futuro próximo no va a deberse simplemente a unas posibilidades tecnológicas, porque esas posibilidades de Internet, pues igual que posibilitan bueno, pues una difusión planetaria de verdades que se habían mantenido ocultas durante décadas, cuando no durante siglos, pues también hacen posible un poco lo contrario, ¿no? Que el engaño, pues también sea, digamos, alcance una dimensión planetaria y universal. Es decir, la tecnología puede utilizarse en un sentido o en otro, ¿no? Tanto para bueno, pues para despertar a la verdad por una parte o para, digamos, crear un engaño pues especialmente eficaz. O sea, la tecnología siempre es un poco ambivalente, digamos, ¿no? Pero aún así, yo creo que vivimos en una época en que se va a producir ese despertar. Eh, ya veremos un poco a qué ritmo y de qué manera. Si Platón viviera en nuestra época, pues seguro que vería en Internet esas dos posibilidades, ¿no? Porque, oye, es que Internet también puede formar parte de ese engaño de los titiriteros, ¿no? Que intentan controlar Internet, como sabéis, pues limitando la libertad de expresión, los youtubers, digamos, heterodoxos, la información libre. eh, Sabéis que la Unión Europea también está intentando controlar los mensajes que se difunden por Internet y calificarlos como mensaje de odio y ese tipo de cosas, o desinformación y tal, pero eso indica simplemente que tienen miedo. Y bueno, pues esta es la reflexión que quería hacer sobre este tema. Cuando trato el tema del mito de la caverna con mis alumnos, pues es una clase que les gusta mucho, la verdad, porque yo creo que el mito de la caverna refleja un poco el conjunto, digamos, de la sociedad humana, del mundo humano en todas las épocas. De manera que el mito de la caverna sirve para todo. O sea, los diferentes elementos, personajes, situaciones, símbolos, pues tienen una aplicación, nos va saliendo cada dos por tres a lo largo del curso de filosofía. Veía, y entonces me dicen los alumnos, ah, claro, esto es como en el mito de la caverna, que decía que esto o lo que sea. Es decir, que ellos aprenden a utilizar, a aplicar el simbolismo del mito de la caverna a, bueno, a situaciones cotidianas, o a noticias, o a fenómenos que se están produciendo en nuestra sociedad. Y eso me ha sucedido un montón de veces, ¿no? Bueno, y supongo que seguirá sucediendo ahora en este próximo curso que voy a empezar, ahora en septiembre. Así que nada, pues esta es la reflexión que quería haceros, ¿no? Más allá de lo que es el mito en sí, porque bueno, pues se ha contado muchas veces y todos sabemos más o menos cuál es el significado, pero quería transmitiros pues también estas otras reflexiones sobre pues algunos aspectos que van más allá de lo que dice Platón y que es un poquito pues interpretar pues lo que no nos dice Platón expresamente en el mito de la caverna, pero nosotros podemos un poco como leerlo entre líneas o hacer nuestra propia interpretación. Así que nada, hasta un próximo vídeo, me despido de vosotros y un saludo.